Buenas, el día de hoy vamos a tratar el tema jurídicamente del trabajo, de la mano de obra de las personas. Primero vamos a dar una mirada clara de lo que es el trabajo. Primero vamos a empezar porque el trabajo se refiere a cualquier actividad que una persona realiza para obtener un ingreso o para contribuir a la sociedad de alguna manera. El trabajo puede ser remunerado o voluntario y puede involucrar una amplia variedad de habilidades y responsabilidades. Generalmente, el trabajo implica dedicar tiempo y esfuerzo para realizar una tarea o una serie de tareas con un propósito específico. Puede ser realizado en una amplia variedad de entornos, como una oficina, una fábrica, un hospital, una escuela, una tienda, entre tantos otros. El trabajo es una parte importante de la vida de muchas personas, ya que no solo proporciona ingresos para satisfacer las necesidades básicas, sino que también puede ser una fuente de realización personal y de satisfacción. Pero entonces nosotros, ¿qué podríamos entender por el derecho al trabajo? El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que reconoce la posibilidad de toda persona de acceder a un empleo digno y productivo en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna y con una remuneración justa. Este derecho está reconocido en numerosas leyes y tratados internacionales, así como en muchas constituciones nacionales. El derecho al trabajo implica no solo el derecho a tener un empleo, sino también el derecho a trabajar en condiciones justas y equitativas, a la protección contra el despido arbitrario, a la libertad sindical y a la negociación colectiva y a la protección contra la discriminación en el empleo. Debemos también entender que el derecho al trabajo es fundamental para la realización de otros derechos humanos, como es el derecho a una vida digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso al empleo y a promover políticas públicas que fomenten la creación del empleo y la protección de los derechos laborales es un carácter fundamental que distingue a estos estados sociales de derecho. Entonces también podemos mirar desde la historia del derecho del trabajo cómo se remonta a la revolución industrial del siglo XIX, cuando la creciente industrialización y el surgimiento de las fábricas como unidad de producción transformaron radicalmente las relaciones laborales. Teniendo en cuenta que en estos contextos los trabajadores eran explotados y sometidos a condiciones laborales extremadamente duras, sin protección legal ni derechos laborales, los empleadores tenían un poder absoluto sobre los trabajadores y las condiciones de trabajo eran a menudo peligrosas e insalubres. La lucha por los derechos laborales comenzó con la formación de los primeros sindicatos que buscaban mejorar las condiciones de trabajo y protección a los trabajadores de la explotación. En respuesta de los empleadores y el Estado adoptaron medidas represivas para reprimir el movimiento sindical. Sin embargo, la lucha por los derechos laborales continuó y con el tiempo se lograron importantes avances. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se promulgaron las primeras leyes laborales que establecían límites a la jornada laboral y prohibían el trabajo infantil y regulaban la seguridad e higiene en el trabajo. Tras pasar el tiempo, en las décadas siguientes, se continuó avanzando en la protección de los derechos laborales, con la promulgación de leyes sobre el salario mínimo, derechos de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente, protección contra el despido arbitrario, entre otros. Hoy en día, el derecho del trabajo es una rama del derecho que se ocupa de regular las relaciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores, y se encuentra presente en la mayoría de los países del mundo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Así podemos dar una clara mirada de cómo nace el trabajo en Colombia.
Esta labor tiene sus orígenes en la época colonial, cuando los españoles introdujeron una estructura social basada en la explotación de la tierra y la mano de obra indígena y africana. Durante la época colonial y la primera mitad del siglo XIX, el trabajo en Colombia estaba organizado en torno a las haciendas y las encomiendas, donde los trabajadores, en su mayoría esclavos y campesinos, eran explotados y oprimidos por los propietarios de la tierra. Debemos recordar que con la independencia de Colombia en 1810 se inició un proceso de transformación de las relaciones laborales y la estructura social del país, tanto que en 1821 se promulgó la primera ley laboral en Colombia, que establecía la libertad del trabajo y abolía la esclavitud en el país. Sin embargo, la explotación laboral y la discriminación continuaron siendo una realidad para muchos trabajadores. Durante el siglo XX, el trabajo en Colombia se transformó significativamente con la industrialización y la urbanización del país. La creación de nuevas fuentes de empleo y la consolidación del movimiento sindical llevaron a la promulgación de leyes laborales que otorgaban mayores derechos a los trabajadores, como la Ley del Salario Mínimo en 1957, la Ley de Prestaciones Sociales en 1974 y la Ley de Seguridad Social de 1993. En la actualidad, el trabajo en Colombia está regulado por diversas leyes y normas laborales que establecen los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores y que buscan proteger a los trabajadores de la explotación y la discriminación. Además, Colombia cuenta con una amplia oferta formativa y educativa en materia laboral, con el fin de fomentar una cultura del trabajo digno y de calidad en el país. Por todo esto, la consigna de los derechos del trabajo es la protección y la promoción de los derechos laborales de los trabajadores. Esto incluye la protección contra la discriminación en el empleo, la garantía de condiciones de trabajo justas y equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical y la negociación colectiva, sumado a la protección de los derechos de los trabajadores, migrantes y de los trabajadores en situación de vulnerabilidad. La consigna de los derechos del trabajo se basa en la idea de que el trabajo es un derecho humano fundamental y que la protección de los derechos laborales es esencial para garantizar la dignidad de los trabajadores y su bienestar económico-social. Además, la protección de los derechos laborales contribuye al desarrollo económico y social sostenible y a la construcción de sociedades más justas y equitativas. En resumen, la consigna de los derechos del trabajo es la defensa y promoción de los derechos laborales de los y las trabajadoras con el objetivo de garantizar un trabajo digno y de calidad para todos y todas. El trabajo tiene una contribución muy importante en el desarrollo de la sociedad, pues también lo vemos reflejado ya que permite a las personas satisfacer sus necesidades y aspiraciones y contribuye al progreso económico y social. Además, en que el trabajo contribuye al desarrollo de las sociedades, lo podemos ver de estas diferentes formas. Generación de ingresos. Vemos que el trabajo es la principal fuente de ingresos para la mayoría de las personas y las familias. El trabajo remunerado permite a las personas adquirir bienes y servicios necesarios para vivir mejor y mejorar su calidad de vida. Vemos que la creación de empleo en el trabajo es una fuente de empleo para otros, incluyendo empleados, contratistas y proveedores. El empleo genera ingresos para las personas y sus familias y también contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades. La innovación y el desarrollo en el trabajo impulsa en todo el desarrollo, así como en áreas como la tecnología, la ciencia, la medicina y otros campos. Los trabajadores pueden desarrollar nuevas ideas y productos y servicios que benefician a la sociedad en su conjunto. En resumen y en pocas palabras, el trabajo es un elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad, ya que contribuye al bienestar económico y social de las personas
y fomenta la innovación y el desarrollo y promueve el crecimiento económico y la creación de empleo. El futuro de la mano de obra en Colombia es una pregunta muy compleja que nos hacemos y pues también depende de varios factores como la evolución de la economía, la inversión en educación y capacitación, la tecnología y la automatización, también las políticas públicas y privadas relacionadas con el empleo y la formación laboral. Vemos que en los últimos años Colombia ha experimentado una creciente formalidad laboral y una baja productividad en comparación en otros países de la región. Para mejorar la situación de mano de obra, el gobierno ha implementado políticas orientadas a la formalización del empleo y el aumento de la productividad, como la reducción de impuestos a las empresas, la promoción de inversión extranjera y la capacitación laboral. También el gobierno ha lanzado programas para fomentar la educación y la formación laboral, con una variedad de programas que financia el emprendimiento. En cuanto a la tecnología y la automatización, se espera que estos avances tengan un impacto significativo en la mano de obra en Colombia, especialmente en trabajos que requieren habilidades manuales o repetitivas. Para hacer frente a este desafío, se necesitará una mayor inversión en educación y formación para adquirir habilidades más especializadas y tecnológicas, así como las políticas que promuevan la innovación y la creación de empleo en sectores de alta tecnología. En otras palabras, el futuro de la mano de obra en Colombia dependerá de las capacidades del país para hacer frente a los desafíos del mercado laboral, como la informalidad, la baja productividad y la automatización, y de la capacidad del gobierno y la sociedad civil para desarrollar políticas y programas que promuevan la educación, la capacitación y la innovación. Por todo esto, el mensaje de la distribución de la mano de obra en el trabajo de la sociedad es la eficiencia y la justicia en la economía y la sociedad en general. Muchas gracias.